Listo. El día de hoy, pues estoy muy feliz porque estamos presentando un tema que nos habían solicitado muchísimo, que es la diabetes. Y tenemos como invitada de honor a nuestra queridísima doctora Ischel Palacios. Para quienes no la conozcan, les voy a leer algunas de sus credenciales. La doctora Ischel Palacios es médico veterinario egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en medicina con mención honorífica. Tiene una especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos por la UNAM y una certificación en suplementación nutracéutica. Es especialista en nutrición celular. Y como ya les he mencionado en otras ocasiones, por favor, no se me ofendan, eh, la medicina veterinaria es muy similar a la medicina humana. Los procesos pues son muy parecidos en animales, en mascotas y en humanos. Así que por favor, no se me vayan a ofender. Y bueno, pues sin más, los dejo con la doctora Ischel Palacios, que súper amablemente nos está haciendo favor de impartir esta presentación. Preparo esta información que estoy segura va a ser súper relevante para todos nosotros, siendo la diabetes pues una verdadera pandemia hoy en día en nuestro país y en el mundo. Así es que me da muchísimo gusto verlos conectados. Estoy segura que esta información va a ser de mucho valor para ustedes. Les recomiendo poner mucha atención, tener un cuaderno y una pluma a la mano para tomar nota y que le saquen el mayor provecho a esta presentación. Muchas gracias, doctora, por darte el tiempo para nosotros y te dejo con nuestra audiencia. Muchas gracias, Clau. Qué bonita presentación. Pues buenas noches a todos. Qué gusto que estén aquí escuchando esta información de valor. Como bien dijo Clau, diabetes es una enfermedad súper importante en la actualidad, ya que estoy segura que todos conocemos a alguien que tiene diabetes. Probablemente más de uno de los que estamos conectados hoy tiene la enfermedad. Y creo que es muy importante entender qué es lo que sucede con nosotros y cómo podemos o bien prevenirla o bien mejorar calidad de vida en aquellas personas que ya la padecen. Entonces, vamos a empezar por platicar rapidísimo qué es lo que sucede con la glucosa en el cuerpo. Cuando nosotros comemos, absolutamente todo lo que ingerimos, pasando por diferentes procesos, va a convertirse en glucosa. Esa glucosa se va a absorber y se va a ir a la sangre, a circular por todo el cuerpo. Y lo van a detectar diferentes órganos. Los tres más importantes son el hígado, el páncreas y los músculos. El hígado la va a empezar a absorber sin necesidad precisamente de la insulina y es un órgano que nos va a ayudar a transformarla en energía de reserva. Los músculos son uno de los órganos que más glucosa utilizan en el cuerpo. Entonces, de igual manera, una parte de esta glucosa la van a empezar a absorber sin necesidad de insulina. Pero, por otro lado, el páncreas es el órgano encargado justamente de modular cuánta glucosa hay en sangre. ¿Por qué? Porque cuando está en una forma libre en la sangre, puede convertirse en algo tóxico para otros órganos o para el cuerpo. Entonces va a liberar insulina, que es la hormona que se encarga de ayudar a que esta glucosa se meta a las células en todos los órganos del cuerpo. Y esto es lo que sucede constantemente cuando nosotros consumimos alimentos. Por eso es muy importante que estemos conscientes de qué tanta glucosa contienen los alimentos que consumimos y qué tan fácil es su proceso de digestión. Es muy diferente si yo consumo azúcares simples que van a ir directamente a la sangre, o si yo consumo carbohidratos que son más complejos, o yo consumo proteínas que van a tardar mucho más en convertirse en glucosa por los procesos que deben llevar a cabo. Entonces, ¿qué es la diabetes? Pues la diabetes es una enfermedad grave que es crónica y que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente
o bien cuando el organismo no es capaz de utilizar eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada nos va a llevar a una hiperglucemia, que es niveles altos de glucosa en sangre. Y como les mencioné anteriormente, la glucosa puede ser tóxica para diferentes órganos. Por lo tanto, con el tiempo va a empezar a dañar muchos órganos y sistemas, principalmente nervios y vasos sanguíneos. Vamos a platicar un poquito más de eso. Existen tres principales clasificaciones que se conocen en la actualidad o que se utilizan en la actualidad de diabetes. Tenemos la diabetes mellitus tipo 1, que antes se conocía como diabetes juvenil, y también como insulino dependiente. Esta es la que sucede cuando el páncreas es incapaz de producir insulina o de producir suficiente insulina para el cuerpo. Se considera que es una enfermedad autoinmune o inmunomediada principalmente, y esta se considera casi 100% genética, ¿no? Más adelante les voy a decir por qué ese casi. La diabetes mellitus tipo 2 es la que se conoce como diabetes del adulto, que también se conoce como no insulino dependiente. ¿Por qué? Porque en esta lo que sucede es que el organismo no aprovecha adecuadamente la insulina que sí se está produciendo en el cuerpo, y entonces el manejo es un poco diferente. Antes se manifestaba únicamente en personas adultas, pero actualmente está progresando cada vez más en niños y en jóvenes. Entonces, pues realmente por eso es que se cambió la clasificación. Y tenemos la diabetes gestacional, que es un tipo de diabetes que se da, como su nombre lo dice, durante el embarazo y que podría llegar a ser reversible, pero el padecerla nos va a predisponer a que el bebé pueda padecer diabetes cuando crezca, a que la mamá pueda hacer la transición hacia diabetes mellitus tipo 2 y a muchas complicaciones, tanto durante el embarazo como durante el parto. ¿Por qué es importante? Pues como mencionábamos ya, es una enfermedad que ha ido aumentando, que tiene una tendencia realmente bastante clara, y la prevalencia de la enfermedad cada vez es más relevante en todo el mundo. Esto es una enfermedad a nivel mundial. Es una de las 4 enfermedades crónicas o también llamadas no transmisibles que son de carácter prioritario para la OMS. Y la prevalencia mundial de esta enfermedad se ha duplicado desde los años 80. Actualmente se habla de que entre el 8.5 al 9.5% de la población mundial la padece. Es una enfermedad que es de mayor prevalencia en países de ingresos medianos y bajos. Esto tiene mucho que ver con la mentalidad que tenemos hacia la prevención. Entonces, pues es muy importante que prestemos atención a cómo podemos prevenir, a qué hábitos podemos tomar para que no seamos población en riesgo de padecer esta enfermedad. Y bueno, en la OMS se hace un informe anual, el Día de la Diabetes, que es el 16 de noviembre, y en este informe pues reportan cifras importantes. En 2012, por ejemplo, se consideró que hubo 1.5 millones de muertes causadas por diabetes, más 2.2 millones de muertes causadas por las complicaciones que esta enfermedad genera. Y un 43% de esto ocurren en personas con menos de 70 años. Es decir, las personas que mueren a causa de diabetes o de sus complicaciones son muy jóvenes. Entonces, pues toma todavía más importancia el prestar atención a qué es lo que sucede con estas enfermedades. ¿Y cuáles son las complicaciones que puede tener una persona con diabetes? Porque no nada más es que tenga los niveles altos de glucosa y ya. Como mencionaba, los niveles altos de glucosa van a generar problemas en todo el cuerpo y entonces van a afectar al corazón. Personas que tienen diabetes tienen un riesgo de 2 a 3 veces mayor de sufrir un infarto, de tener arritmias, de tener insuficiencia cardíaca, de que el corazón deje de funcionar adecuadamente. Accidentes cerebrovasculares, esto también lo conocemos como embolias, también tienen predisposición hasta un 50% más estos pacientes. Insuficiencia renal,
el tener niveles altos de glucosa va a ir dañando gradualmente los riñones y son personas que suelen tener insuficiencia renal. Dermatopatías diabéticas, estoy segura que muchos han escuchado que las personas con diabetes tienen algunas sensaciones extrañas en manos y piernas, que tienen mayor predisposición a tener úlceras, a tener infecciones, y esto generalmente desencadena la necesidad de amputar. Y es una de las principales causas por las cuales se amputan piernas a nivel mundial. Retinopatías y queratopatías diabéticas. Esto quiere decir que la retina y la córnea de los ojos se afectan por tener los niveles tan altos de glucosa. Y esto genera pérdida de la visión y es el 2.6% de la causa de ceguera a nivel mundial. Neuropatías diabéticas, estas sensaciones de las que les hablaba tienen que ver con que se lesionan los nervios, tanto de las manos como de las piernas. Entonces son personas que pueden tener sensaciones de dolor, aun cuando realmente no hay un estímulo doloroso. Aumenta el riesgo de muerte fetal en la diabetes gestacional y es parte del síndrome metabólico. Ahora, ¿qué es el síndrome metabólico? Es importante que lo mencionemos porque muchísimas personas en la actualidad que padecen diabetes tienen este síndrome. Esto no es más que la combinación de diferentes enfermedades y para que se considere una persona que padece este síndrome, tiene que tener al menos 3 de las siguientes enfermedades. Obesidad, y es muy importante que dejemos en claro, la obesidad es una enfermedad y no se trata solamente de cuestión física, obviamente esto va muchísimo más allá. La obesidad nos va a generar muchísimos problemas dentro del organismo y muchos de estos problemas son compatibles con los problemas que genera diabetes. Entonces, es muy importante que tengamos en claro, obesidad es una enfermedad. Hipertrigliceridemia o aumento en los niveles de triglicéridos en la sangre, aumento de colesterol del que llaman malo y disminución del colesterol que llaman bueno. Eso se llama dislipidemia. Hiperglicemia mayor a 100 miligramos por decilitro en ayuno. Esto quiere decir que si yo mido la cantidad de glucosa que hay cuando me acabo de despertar, no puede ser mayor a 100 miligramos por decilitro. Eso ya es un problema cuando tenemos todas estas enfermedades en conjunto. Hipertensión también es una enfermedad crónico-degenerativa bastante importante y que se considera parte del síndrome metabólico. Estas patologías se van a asociar a un riesgo más elevado, como les mencionaba hace un rato, de infartos al miocardio, accidentes cerebrovasculares, problemas en el corazón, hígado graso no alcohólico, entre otras situaciones. ¿Qué factores de riesgo tengo para decir yo podría padecer diabetes? Pues historia familiar, eso es muy importante. La cuestión genética, por supuesto que es un factor, sin embargo es uno, ¿vale? A pesar de que mis papás, los dos, hayan tenido diabetes, no significa que forzosamente yo voy a tener diabetes. Pero si ninguno de mis papás ni de mis abuelos tuvieron diabetes, tampoco significa que yo no voy a tener diabetes, ¿vale? Es un riesgo. Ya lo comentaba hace un rato, el sobrepeso o la obesidad. De hecho, muchísimos médicos e investigadores han adoptado el término diabesity para referirse a todas las complicaciones que generan en conjunto. Entonces, pues es así de grave la obesidad. Malos hábitos alimenticios. ¿Por qué? Porque cuando yo consumo alimentos de alto índice glicémico, es decir, lo que les decía, aquellos que van a provocar liberaciones grandes de glucosa a la sangre, también van a generar liberaciones grandes de insulina. Eso se llama hiperinsulinemia y la hiperinsulinemia es un factor predisponente porque cuando hay altos niveles de insulina en el cuerpo, empieza a generarse lo que llamamos resistencia y entonces la insulina deja de ejercer su efecto. Sedentarismo incrementa hasta un 30% el riesgo el que yo no haga ejercicio. Entonces es súper importante que realicemos actividad física varias veces a la semana. Dislipidemias, como ya les había comentado, es que tengamos niveles de colesterol malo altos, niveles de colesterol bueno bajos e incremento de triglicéridos.
Y estrés oxidativo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo fumo, cuando yo estoy expuesto a la contaminación, cuando yo estoy expuesta a químicos que me pongo en la crema, en el shampoo, etcétera, todo eso van a liberar toxinas que van a generar lesiones dentro de mis células y eso van a provocar que haya una mayor predisposición a desarrollar la enfermedad. Ahora, a muchas personas les interesa como cuánto me cuesta enfermarme, ¿no? O si realmente vale la pena prevenir, vale la pena comer más sano, porque la comida más sana suele ser más cara, o eso es algo que mencionan mucho, porque la suplementación es cara, o eso también es algo que mencionan mucho. Pues bueno, he escuchado de una amiga muy querida que dice, caro es enfermarse, y sí, estos son datos obtenidos de una aseguradora y el costo promedio anual por persona de las enfermedades más frecuentes asociadas a diabetes y de la diabetes per se son estos: 131,000 pesos por diabetes, 76,000 pesos por hipertensión, 194,000 pesos por infartos, 468,000 pesos por hepatitis. Entonces, realmente son enfermedades sumamente costosas. Y esto obviamente solo estoy hablando de dinero, pero ¿qué va del desgaste y de la calidad de vida que voy a generar tanto conmigo, o sea, persona enferma, como con las personas que están alrededor? Entonces, ¿será importante prevenirlo? Pues por supuesto. ¿Y cómo lo voy a poder hacer? Pues bueno, es importante alcanzar y mantener un peso corporal saludable. Ya lo explicaba hace un ratito, va muchísimo más allá de la estética. Es cuestión de saber que en mi cuerpo no se están realizando procesos tóxicos. Realizar actividad física. Por ahí me preguntan, ¿pesos mexicanos? Sí, son pesos mexicanos. Decía, realizar actividad física, al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días. Más adelante les voy a desglosar un poquito más esto, porque también va por edades, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS. Pero bueno, quedémonos con esto, al menos 30 minutos de actividad física, de actividad moderada o de intensidad moderada es importante. Llevar una dieta saludable, y esto significa que evite el azúcar o los carbohidratos simples y las grasas saturadas. Y evitar el consumo de tabaco, yo agregaría, de todas las toxinas que podamos evitar o disminuir en nuestra vida cotidiana. Digo, yo sé que a lo mejor no podemos alejarnos de la contaminación ambiental, pero sí podemos disminuir muchísimo el estar en contacto con varios tipos de toxinas. Entonces, estas son recomendaciones que hace la OMS y nos clasifica en 3 edades. Jóvenes, que son aquellos que tienen entre 5 y 17 años, realizar mínimo 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa. Esto es mínimo, evidentemente el beneficio es mayor cuando se excede esta cantidad de ejercicio y esto debería de ser en su mayor parte aeróbica y se podría incorporar al menos 3 veces por semana que sean actividades vigorosas que nos ayuden a reforzar músculos y huesos. ¿Por qué? Porque recordemos que son personitas que están en desarrollo y en crecimiento. Para los adultos, que son aquellos entre 18 y 64 años, se recomiendan mínimo 150 minutos a la semana de actividad física aeróbica de intensidad moderada o bien 75 minutos de intensidad vigorosa. O se pueden combinar. Y la regla es que tienen que ser mínimo 10 minutos. No se vale que hagas solo 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la tarde porque realmente no se estimula lo que se tiene que estimular en el cuerpo para que funcione. Entonces, 10 a 15 minutos mínimo, allí sí. Y de igual manera, si pueden ser 2 veces o más por semana actividades que nos ayuden a fortalecer grupos musculares, es mucho mejor. Y finalmente, en personas mayores de 65 años, adultos mayores, igual, mínimo 150 minutos de actividades de intensidad moderada, 75 minutos de intensidad vigorosa, de igual manera en sesiones de 10 minutos
como mínimo. Y aquí es importante incorporar actividades físicas que nos ayuden a mejorar equilibrio para impedir caídas 3 días o más a la semana y e incluir actividades que nos ayuden a fortalecer también grupos musculares. Obviamente esto es en la medida que lo permita su estado y siempre es importante ser asesorados por algún médico. Ahora, ¿cómo se realiza el diagnóstico y cuál es el tratamiento o manejo de esta enfermedad? Pues es importante que siempre, siempre, siempre debemos de tener el diagnóstico y seguimiento permanente de un médico. Aquí no hay de que, pues sí, me diagnosticaron hace 3 años y pues quién sabe qué pasó, me dijeron que me tomara esto y es lo que me sigo tomando. No, se deben de hacer seguimientos constantes. Realmente el diagnóstico es simple, hay que medir los niveles de glucosa en sangre, pero es importante hacer pruebas de sangre que nos ayuden a detectar otras complicaciones que podrían ser concomitantes, sobre todo en la diabetes mellitus tipo 2, porque muchas veces los signos aparecen ya en periodos avanzados de la enfermedad. El ser humano puede tolerar ciertos niveles o cierto tiempo, niveles altos de glucosa en sangre sin sentir algún cambio, sin desarrollar ninguna complicación. Entonces, es importante siempre buscar por complicaciones. Y el tratamiento se trata más bien de una estrategia que combina una dieta baja en carbohidratos, alimentos de bajo índice glicémico, ejercicio, como ya lo mencioné, fármacos que consisten básicamente en insulina o hipoglucemiantes, es decir, medicamentos que nos ayuden a disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Y últimamente, bueno, no tan últimamente, muchos de los artículos que leí son realmente viejos, de los 90, de principios de los 2000, y obviamente esta información pues ha ido mejorando conforme avanzan los años, pero pues cada vez retoma muchísima más fuerza el uso de suplementos nutracéuticos y alimentos funcionales. Ahora, ¿qué hay sobre esto? ¿Qué hay sobre la suplementación? Pues bueno, el uso de nutracéuticos, como ya lo mencionaba, han demostrado un efecto positivo cuando son utilizados como coadyuvantes en el manejo de la enfermedad. ¿Y por qué se ha investigado esto? Pues porque se ha demostrado o se ha observado que el uso de fármacos, aunque es necesario, al final va a tener efectos colaterales. Por lo tanto, se busca el tratar de disminuir el uso de estos fármacos, aprovechándonos de los beneficios que nos brindan los nutracéuticos. Varios autores mencionan, es una forma de actuar más allá de la dieta, pero antes de los fármacos. Es decir, tenemos que prestar especial atención en la dieta y antes de voltear a ver los fármacos, hay un punto intermedio que son los nutracéuticos. Y muchos han demostrado que tienen potencial para poder regular los niveles de glucosa en sangre, los niveles de lípidos en sangre, para estimular la secreción de insulina, para proteger los tejidos del cuerpo y con esto poder moderar las complicaciones que se asocian a diabetes. Y entonces, ¿cuáles son los alimentos funcionales que se han estudiado o que existen? La verdad es que existen muchísimos. Traté de hacer un resumen de aquellos que noté como muchísimo más, o efectos mucho mejor estudiados. Y el primero es el extracto de arándano. El arándano es un fruto que es rico en bioactivos. ¿Esto qué son? Que son pequeñas moléculas que van a desarrollar o van a provocar o desencadenar reacciones en el cuerpo. Estas son las antanocianinas, la quercetina, catequinas y taninos, entre otros. Y lo que va a hacer específicamente con diabetes mellitus es que va a ayudar a elevar los niveles de insulina, va a estimular a que el páncreas pueda liberar insulina. ¿Por qué? Porque va a incrementar la cantidad de islotes pancreáticos. Los islotes pancreáticos son las partes del páncreas, valga la redundancia, en donde se va a producir la insulina. Nos va a ayudar a regular las dislipidemias y entonces va a controlar los niveles de colesterol en las cantidades que las necesita el cuerpo y disminuir la cantidad de triglicéridos en la sangre. Las uvas también son súper conocidas por tener muchísimos antioxidantes y el extracto de semilla de uvas es rico en flavonoides. Otra vez, como catequinas, antanocianinas, flavonoles, resveratrol.
nos va a ayudar a mejorar la función renal. ¿Cómo? Pues va a reducir la atrofia glomerular. El glomérulo es la parte más pequeña del riñón que funciona. Y entonces, con los niveles altos de azúcar, este deja de funcionar y cuando algo deja de funcionar, se atrofia. Entonces, nos va a ayudar a disminuir la atrofia glomerular y las lesiones tubulares, que son otras partes muy importantes funcionales de los riñones, entonces van a amortiguar el daño que hacen los niveles o que provocan los niveles altos de glucosa. Va a estimular la producción de antioxidantes endógenos. Esto es súper importante porque nada va a ser mejor que lo que hace el propio organismo, el propio cuerpo, porque al final el cuerpo sabe qué necesita y cómo lo necesita. Entonces, aunque nosotros consumamos muchísimos antioxidantes, si podemos estimular la producción de antioxidantes endógenos, la respuesta va a ser mejor y va a ser más potente. Entonces, es súper importante que dentro de lo que consumamos justo provoquemos esa reacción, que se produzcan antioxidantes. Y va a disminuir la producción de radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Pues son esas toxinas que se van a producir en el mismo organismo causante de toxinas exteriores. Entonces, los radicales libres son los causantes de muchísimas lesiones dentro del cuerpo y es muy importante que busquemos justamente amortiguar esta producción. Los polifenoles, que específicamente me voy a enfocar en el resveratrol, que es uno de las moléculas mejor estudiadas, además de ser protectores para el corazón, nos van a ayudar a reducir el consumo de glucosa en células hepáticas. ¿Cuáles son las diferencias entre los productos y las frutas secas? Ok, que nosotros podemos determinar una cantidad específica. De hecho, por eso utilizo la palabra nutracéuticos. Esta palabra realmente, si ustedes la buscan en un diccionario, no existe, pero es la combinación de un nutriente que puede ser utilizado a manera de fármaco, sin ser un fármaco porque no es químico. ¿Por qué? Porque yo sé exactamente la cantidad de nutrientes que tiene y qué efecto va a desencadenar. Cuando yo consumo frutas frescas, no siempre sé no sé exactamente cuál es la cantidad de nutrientes que tengo y no siempre va a tener una cantidad adecuada o apropiada. Y esto tiene que ver con el desgaste que han tenido los alimentos. Y no me malentiendan, por supuesto que es importante el consumo de alimentos, de frutas frescas, etcétera, pero esto es un plus. Esto nos va a coadyuvar, ¿sale? No sé si respondo tu pregunta, Juan. Y bueno, se han reportado que tiene efectos anti-diabetes. Ya les había explicado que se utiliza muchas veces este término para conjuntar ambas enfermedades. Y nos va a ayudar a activar enzimas que se encargan de la regulación del metabolismo de la glucosa celular. Y casualmente la metformina, que es un medicamento que se utiliza en una gran cantidad de pacientes con diabetes tipo 2, es la manera en la que actúa. Este es el mecanismo de acción de la metformina. Entonces, pues se puede lograr el disminuir la necesidad o la cantidad de este medicamento, incrementando la cantidad de resveratrol en nuestra dieta. Ahora, ¿por qué es importante esta activación? Pues bueno, va a resultar en estimular el consumo de glucosa en los miotúbulos L6. Estos son los que se encuentran en el músculo y se acuerdan que les comenté en un principio que el músculo va a utilizar gran parte de la glucosa aún sin necesidad de insulina. Entonces, es muy importante porque nos va a ayudar a disminuir las cantidades de glucosa per se. Va a inhibir la diferenciación de adipocitos, que son las células de la grasa. Entonces, va, por así decirlo, a limitar la reproducción de la grasa. Va a mejorar la homeostasis de la glucosa. Esto quiere decir que la glucosa se encuentra en niveles estables y va a mejorar los signos en la diabetes gestacional, que algunos de estos signos pues están asociados, por ejemplo, a preeclampsia, etcétera. Promueve la formación de tejido adiposo marrón. Ahora, ¿qué es esto? Existen dos tipos de tejido adiposo de grasa. La grasa llamada blanca, que es la que nos provoca todo lo que ya conocemos asociado a la obesidad, y la grasa marrón o el tejido adiposo marrón,
es como grasa buena o grasa sana y es la que se encarga principalmente de guardar calor o guardar temperatura adecuada en el cuerpo. Entonces, ejerce efectos termogénicos. Nosotros buscamos tener mayor cantidad de tejido adiposo marrón que grasa blanca. Quercetina. La quercetina es un nutriente que nos va a ayudar a disminuir el estrés oxidativo. ¿Se acuerdan cuando les platicaba de ay, se me fue. Bueno, los radicales libres, perdón, y nos va a ayudar a conservar la integridad de las células pancreáticas. Como les comenté en un principio, una de las características de la diabetes mellitus tipo 1 es que las células del páncreas se empiezan a dañar y dejan de funcionar adecuadamente. Entonces la quercetina nos ayuda mucho a proteger que esto no suceda. En combinación con el allopurinol, por ejemplo, que es otro medicamento que se utiliza frecuentemente en pacientes con síndrome metabólico, van a ayudar a inhibir la inflamación del hígado y entonces van a disminuir el hígado graso no alcohólico y también nos van a ayudar a contribuir en la reducción de la inflamación y acumulación de grasas cuando tenemos incremento de glucosa. Ginseng coreano, este es uno de mis ingredientes favoritos en la vida, porque además de que nos da energía y nos hace sentir muy bien, muy enfocados, muy concentrados, va a ayudar a proteger la destrucción del tejido pancreático, nos va a ayudar a restaurar la secreción de insulina, nos va a ayudar a disminuir los niveles de glucosa y nos va a ayudar también a mantener el sistema inmune funcionando adecuadamente, restaurando los linfocitos, que es una de las células de defensa o de las primeras células de defensa en todos los órganos en donde se producen. Entonces, el ginseng coreano tiene muchísimas propiedades súper adecuadas para el cuerpo. El té verde va a tener propiedades o tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Por lo tanto, nos va a ayudar a disminuir los niveles de glucosa y grasas en la sangre y va a ayudar a elevar los niveles de insulina. También nos va a ayudar a mejorar la función cardíaca. Y esto no se sabe exactamente cómo lo hace, pero se ha detectado que en pacientes que consumen extractos de té verde tienen una disminución importante en las enzimas cardíacas. Cuando un paciente cardiópata está teniendo, por ejemplo, un infarto o está teniendo depósitos de grasa o de fibrina, que es tejido de cicatrización entre el músculo cardíaco, se empiezan a liberar muchas enzimas. Entonces, si alguno de ustedes ha tenido o conoce a alguien que ha tenido un infarto, le miden justamente enzimas cardíacas, entre ellas troponina, creatincinasa, etc. Y todas estas disminuyen cuando los pacientes consumen extracto de té verde. La vitamina E pues es un antioxidante muy potente, muchos lo sabemos, y va a bloquear una vía que es a través de la cual se disminuye el flujo sanguíneo específicamente en la retina y en los riñones. Por lo tanto, va a mejorar el flujo sanguíneo de los mismos, así que va a actuar como un protector tanto de la retina como de los riñones. Va a ayudar a restablecer el funcionamiento del óxido nítrico. ¿Qué es esto? El cuerpo va a producir óxido nítrico y este va a favorecer que se relaje el tejido que está dentro de los vasos sanguíneos. Y esto es lo que va a controlar cuál es la presión que tenemos. Cuando este tejido está contraído, tenemos hipertensión. Cuando este tejido está dilatado, tenemos una presión normal o inclusive baja. ¿Qué lo controla? Pues justamente la cantidad de óxido nítrico. La diabetes mellitus lo que provoca es que el óxido nítrico se está produciendo, pero el endotelio no lo reconoce. Entonces, pues no importa cuánto óxido nítrico haya, no hay este control de la presión arterial, por eso la mayoría de pacientes que tienen diabetes tienen hipertensión. La vitamina E nos va a ayudar a restablecer ese funcionamiento, a que el endotelio otra vez pueda captar ese óxido nítrico. Va a tener efectos antioxidantes en la sangre, específicamente en los glóbulos rojos, mejorando la capacidad de deformabilidad. ¿Esto qué es? Cuando tenemos a lo mejor vasos sanguíneos que son más pequeños, vasos capilares, como lugares más difíciles de alcanzar, los glóbulos rojos tienen que adaptarse, entonces tienen que ser maleables
para poder atravesar estos sitios como más difíciles de alcanzar. Y cuando tenemos altos niveles de glucosa en la sangre, los glóbulos rojos se hacen más rígidos. También cuando tenemos altas cantidades de grasas malas o de colesterol malo en la sangre, estos se hacen más rígidos. Entonces la vitamina E nos ayuda a devolverle esa capacidad de maleabilidad. Va a reducir la cantidad de sangre de un factor que se relaciona con complicaciones vasculares. Entonces, si disminuimos esto, pues vamos a mejorar la calidad de nuestros vasos sanguíneos y vamos a disminuir la cantidad de triglicéridos. Y va a ralentizar, es decir, va a alentar el proceso de degeneración macular, que también es algo que sucede mucho en pacientes diabéticos. Para quienes no lo saben, la mácula es una parte muy sensible del sistema nervioso dentro del ojo. Vitamina C. La vitamina C nos va a ayudar a disminuir el daño neuronal causado por la falta de perfusión sanguínea, es decir, causado por la falta de sangre que llegue al sistema nervioso y la producción de radicales libres. Entonces, va a frenar este proceso y también va a disminuir la expresión de factores proinflamatorios. Además, es un precursor del colágeno, entonces también va a ayudar a mejorar la flexibilidad de los vasos sanguíneos y con esto pues va a evitar la hipertensión. La vitamina D ayuda a incrementar los niveles de insulina plasmáticos, es decir, va a mejorar la liberación de insulina por parte del páncreas, nos va a ayudar a que los niveles de glucemia estén normales, también va a ayudarnos a proteger la estructura del páncreas. Cambios histológicos quiere decir esas lesiones en los islotes de las que platiqué en un principio, va a evitarlas. Va a disminuir la producción de radicales libres, tanto en hígado y riñones, así es que también va a actuar como hepatoprotector y nefroprotector, y va a disminuir la cantidad de enzimas hepáticas. ¿Esto por qué es? Justamente porque va a evitar que el hígado se empiece a lesionar. Nos va a ayudar a modular los niveles de colesterol, triglicéridos, creatinina y urea, que todos estos son tóxicos cuando se encuentran incrementados. El inositol nos va a ayudar a restaurar la integridad renal y pancreática, va a disminuir nuevamente la producción de radicales libres que se generan específicamente a partir de las grasas, va a estimular la producción de antioxidantes en los riñones y va a incrementar la cantidad de islotes pancreáticos, resultando en una mejor función. El vanadio es un elemento que tiene propiedades sensibilizadoras y mimetizantes a la insulina. ¿Esto qué quiere decir? Que va a actuar en los receptores de la insulina y va a favorecer que la capten mejor, es decir, que ejerza su funcionamiento de mejor manera y además va a tener efecto como la insulina, va a actuar como si fueran más moléculas de insulina. Por lo tanto, pues nos va a ayudar a mejorar su actividad. Actúa como un agente preventivo y antioxidante contra complicaciones diabéticas como las enfermedades del corazón, enfermedades de los riñones, enfermedades de los ojos. El magnesio es otro elemento súper importante en el cual se han hecho muchos estudios y la mayoría de los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 suelen tener niveles bajos de magnesio. Y este elemento va a sensibilizarlo también a los receptores de insulina y participa en el metabolismo de la glucosa como cofactor de muchas enzimas. Entonces, nosotros tenemos en el cuerpo estas proteínas que tienen cierta actividad, pero muchas veces para poder ejercer su actividad necesitan como si fuera una llavecita. Esa llavecita es llamada cofactor. Entonces, muchas enzimas que participan en el metabolismo de la glucosa requieren magnesio. Si tengo bajos niveles de magnesio, pues no van a funcionar adecuadamente y esto hace que la glucosa permanezca más tiempo en la sangre. El cromo también va a tener propiedades sensibilizadoras para la insulina, es útil para regular los niveles de glucosa en la sangre, va a ayudar a modular los niveles de hemoglobina glucosilada. ¿Esto qué quiere decir? La hemoglobina glucosilada es un analito que también muchos de ustedes seguramente lo han escuchado. Nos ayuda a medir los niveles de glucosa en sangre hasta de 3 semanas atrás.
Entonces, no solamente va a ayudar a modular la glucosa que hay en ese momento, sino es algo a largo plazo. Nos va a ayudar a disminuir los lípidos en la sangre o las grasas en la sangre, va a disminuir las alteraciones histológicas, es decir, la estructura de riñones, hígado y páncreas, y se ha demostrado que las cantidades de cromo que hay en el cuerpo disminuyen con la edad. Por lo tanto, también pacientes con diabetes mellitus tipo 2 suelen tener niveles bajos de cromo y por eso, o esa es una de las explicaciones a las cuales, pues, conforme aumenta la edad de las personas, tienen mayor predisposición a padecer esta enfermedad. Y es muy importante, para que el cromo funcione adecuadamente u óptimamente, se requiere dar en combinación con antioxidantes, o se requiere consumir en combinación con antioxidantes. Cromo solito no tiene los mismos efectos en el organismo. Zinc es una molécula o un componente importante de la insulina y de sus receptores. Entonces, va pronto, si no hay zinc, no se produce insulina y no se producen sus receptores, que es muy importante. Nos va a ayudar a disminuir significativamente el daño oxidativo, es decir, la producción de radicales libres, la inflamación y cambios de la estructura de los riñones. Va a ayudar a disminuir lesiones también en el tejido del corazón y del hígado, y en combinación con el cromo va a ayudar a mejorar el perfil antioxidativo pulmonar, es decir, va a ayudar a los pulmones a que no tengan este daño por los radicales libres. Y se ha estudiado que una combinación de estos antioxidantes, particularmente betacarotenos o previtamina A, vitamina E, vitamina C y resveratrol, ayudan a disminuir los niveles de homocisteína. Y la homocisteína es una molécula que se produce cuando tenemos justamente problemas de dislipidemias en la sangre. Entonces, también en combinación con vitamina B6, B12 y ácido fólico, es un efecto muchísimo más potente y entonces podemos controlar mejor los niveles de lípidos en la sangre. Ácidos grasos omega 3, que quienes me han escuchado antes saben que yo amo con locura los ácidos grasos porque tienen impacto en muchísimos funcionamientos dentro del cuerpo, pues también tienen un efecto protector entre la diabetes mellitus tipo 2. Hay unos estudios súper interesantes en donde detectaron que aquellas personas que se suplementaban con ácidos grasos, EPA y DHA específicamente, tenían menor probabilidad de desarrollar diabetes mellitus que aquellas personas que tenían bajo consumo de ácidos grasos en su dieta. Se ha observado que también tiene un efecto favorable en muchos marcadores del síndrome metabólico, o sea que nos ayudan a mejorar niveles de glucosa, nos ayudan a mejorar el metabolismo lipídico, nos ayudan a modular las respuestas inflamatorias que hay en el cuerpo, ayudan a frenar el estrés oxidativo, es decir, ayudan a frenar la producción de radicales libres y además nos ayudan a disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. O sea que casi nos ayudan a combatir todo lo que presenta el síndrome metabólico, todo lo que significa el síndrome metabólico. Nos ayudan a reducir las concentraciones de triglicéridos en la sangre y además ayudan a mejorar los niveles de insulina. ¿Esto qué quiere decir? Que sensibiliza los receptores de insulina, haciendo que el cuerpo requiera menos insulina en la sangre. Y también nos va a ayudar como neuroprotector, disminuyendo los signos de neuropatía diabética. Bueno, esos son solo algunos de los suplementos o de los elementos que nos pueden ayudar. Y ahora, ¿por qué Usana o qué de Usana? Pues bueno, para empezar, tenemos alimentos de bajo índice glicémico. Estos alimentos son, siempre lo he dicho, como si fuera comida para astronauta, que nos ayudan a facilitar muchísimo la vida de las personas y además no provocan esta liberación rápida de glucosa en la sangre, por lo tanto no provocan la liberación masiva de insulina en el organismo. Obviamente todo esto siempre es acompañado de la guía de un experto, es súper importante que siempre sea así, pero estos alimentos son padrísimos. Hay un estudio súper interesante realizado por la empresa en donde se evaluó el progreso de personas con síndrome metabólico y observaron que lograron revertir los signos completamente del síndrome metabólico en un periodo de 12 semanas.
Entonces, es increíble lo que pueden llegar a hacer dietas adecuadas y de bajo índice glicémico. Biomega pues contiene DHA, EPA y vitamina D, 3 de los elementos que mencioné en un principio. Vita Daily tiene vitamina E, vitamina C, vitamina D, magnesio, cromo y zinc. Este es un multivitamínico que es súper accesible para todo mundo, o sea, para aquellas personas que dicen, yo no me quiero suplementar porque es caro, que ya vimos que caro es una enfermedad. Bueno, este es el producto perfecto y tiene 6 de los nutrientes que mencioné. Entonces, pues creo que es un perfecto compañero. Para aquellas personas que están dispuestas a invertir un poco más, que quieren mejores efectos en su organismo, pues el Essentials contienen esta larga lista de los nutrientes que mencioné. No quiere decir que sean los únicos que contienen muchísimos más, pero dentro de los que vimos, pues tienen todos estos. Entonces, pues también el consumo de Essentials diario nos puede ayudar a mejorar muchísimas condiciones o prevenir muchísimas condiciones, específicamente hablando de diabetes mellitus. Proflavanol contiene estos 4 elementos que son básicos para contrarrestar los efectos de la diabetes mellitus. Entonces, también es una de las opciones que tenemos a la mano. Tenemos HPS, que dentro de los nutrientes que mencioné, tiene extracto de té verde, pero realmente tiene un efecto hepatoprotector sumamente importante, que no está directamente relacionado con la diabetes mellitus como tal, pero sí va a tener un efecto indirecto. ¿Por qué? Porque como mencioné, uno de los órganos que está directamente lesionado por la diabetes es el hígado. ¿Por qué? Porque se desarrolla hígado graso. Entonces, es un producto que nos va a ayudar a mejorar el funcionamiento del hígado, a estimular que las células hepáticas desarrollen todo el potencial que tienen. Por lo tanto, indirectamente también va a ser súper benéfico para contrarrestar las complicaciones de esta enfermedad. Óptima es otro producto que tiene 2 de los nutrientes que mencioné y además, de igual manera, indirectamente, nos va a ayudar a proteger los ojos específicamente. ¿Por qué? Porque como mencioné, 2 de las complicaciones más frecuentes en diabetes son lesiones en la retina y lesiones en la córnea. Entonces, este producto tiene una cantidad importantísima de antioxidantes específicamente dirigidos hacia estos tejidos. Entonces, es un suplemento que desde mi punto de vista no puede faltar en personas diabéticas. Magnecal tiene magnesio, disculpen ustedes el dedazo, que pues como ya lo mencioné, también es súper importante para el organismo y también contiene vitamina D. Procosa contiene magnesio, que también pues ya mencioné, y también nos ayuda con las articulaciones y otros problemas que ya no están tan directamente relacionados con diabetes, pero quizás sí con obesidad. Rev3 es una bebida padrísima, súper noble, y que además muchas personas le tienen miedo, por eso decidí cómo ponerlo. Porque es una bebida energética y entonces cuando nosotros escuchamos energético ya es como, wow, no, personas diabéticas y algo energético hacen cortocircuito, y no, definitivamente es algo que podría consumir un diabético. Nuevamente, por supuesto que asesorados por sus médicos o nutriólogos, pero definitivamente no solamente lo pueden consumir, sino que tiene efectos benéficos para la salud. Perdón, estaba viendo que me preguntaron por aquí. En lesiones de retina, yo sugeriría seguir las indicaciones del producto de entrada, 2 al día, y si no vemos resultados o si vemos que los requerimientos de cierto nutriente en particular, por ejemplo de zinc, son más altos, los podríamos incrementar, pero yo empezaría con la dosis recomendada por el producto Araceli. Y pues listo, eso es todo. Espero que la información que revisamos haya sido de interés para ustedes, y si tienen alguna duda, creo que todavía tenemos unos minutitos para revisarlas.
Wow, doctora, estoy impresionada con la cantidad de información que nos acabas de transmitir. De verdad, creo que es información valiosísima para todos los que nos conectamos el día de hoy. Yo no podía parar de anotar. Se ve que te metiste a investigar por todos lados. Está impresionante esta información. Entonces, tenemos 10 minutos para preguntas. A ver, preguntan. Bueno, las lesiones de retina, dice Francisco Barrón, ¿cuáles serían los dos productos que más recomendarías para apoyar en el padecimiento de diabetes? Cell Essentials y Biomega, de base. Ya vimos que Cell Essentials tienen prácticamente todo lo que mencioné el día de hoy, entonces tienen un impacto impresionante en el metabolismo del azúcar, y el Biomega nos va a ayudar a frenar todos los procesos inflamatorios que genera esta enfermedad. Entonces, serían los dos de base. Perfecto. Dice Griselda Meléndez, hablas de varios productos que contienen los nutrientes, pero ¿cuáles serían los productos que tú recomendarías básicos para una persona? Ah, bueno, pues lo acabas de responder. Dice Erika que muy valioso, clarísimo, que mil gracias. Ada Rodríguez también, que excelente presentación. Araceli Barrera también. Bueno, aquí te agradecen. Pregunta Ismael, ¿se pueden tomar al mismo tiempo varios productos como Magnecal, minerales y proflavanol? Sí, definitivamente no hay ningún problema. Yo, de hecho, digo, yo no tengo diabetes, pero tengo predisposición a, entonces me cuido muchísimo y yo consumo todos los que les mencioné. Nota importante, Ismael, preguntas minerales. Recuerda que varios de los minerales necesitan antioxidantes para poder ejercer su función ideal. Por lo tanto, yo recomendaría que los essentials siempre se consuman en conjunto para poder hacer sinergia. ¿Va? Entonces, sería mi recomendación, pero sí, sin problemas los puedes consumir juntos. Perfecto. Pregunta Gael Lorenzana, para resistencia a la insulina, ¿qué recomiendas? Pues hubo por ahí varios productos que hablan de la sensibilización hacia la insulina. Entonces, pues Essentials de entrada, resveratrol, o sea, también agregaría proflavanol. Y bueno, yo creo que serían como los tres básicos. Esos cubren bastante bien los productos que sensibilizan a la insulina. Perfecto. Laura Herrera, te agradece la presentación. Igual Irma. ¿Cuál es la dosis de los productos para personas diabéticas? Ok, esa es una pregunta un tanto compleja porque depende de cada paciente. Realmente en la literatura que estuve revisando varía muchísimo la sugerencia de dosis o de cantidades. Entonces, algo que me di cuenta es que depende mucho, una, de qué tan grave es el problema, dos, de qué factores o qué complicantes estén involucrados, tres, de la región. La dieta es súper importante y sabemos que esta dieta está afectada por la región en la que nos encontramos. No es lo mismo leer un estudio de Japón, por ejemplo, en donde consumen altas cantidades de ácidos grasos, que una dieta de Estados Unidos, que una dieta de Argentina. Entonces, varía muchísimo. Yo te recomendaría empieces con las dosis que sugiere el producto y de ahí asesorarte con un especialista ya específicamente por paciente, pero yo empezaría con las indicaciones del producto. Ok. Pregunta Gabriela Vizcarra. Siento que no está relacionada con la presentación, pero bueno. ¿Recomiendas el botiquín Maussan para un diabético? Y si crees que sirva para un diabético el factor de transferencia.
Híjole, Gabriela, te quedo un poco mal porque no sé qué es el biotiquín Maussan, pero te puedo platicar un poquito del factor de transferencia. Nos puede ayudar, sí, sobre todo cuando hay temas autoinmunes e inflamatorios relacionados. Sin embargo, yo sería muy cautelosa siempre platicando con respecto al factor de transferencia porque son proteínas. Entonces, siempre existe un riesgo más elevado de desarrollar alergias a los nutracéuticos, que al final son nutrientes que consumimos todos los días, ¿vale? Pero de que le podría ayudar, sí, sí le podría ayudar. Oye, doctora, y una pregunta mía es, ¿por qué eliges este laboratorio de nutracéuticos llamado USANA? Para todos los que se conectan por primera vez, ¿les podrías platicar un poco de cuál es la diferencia de consumir estos productos y cualquier suplemento que encuentren en la farmacia o en el supermercado? Sí, con gusto. La primera es porque son nutracéuticos. Como expliqué dentro de la presentación, un nutracéutico es un extracto de ciertos nutrientes que sabemos que en ciertas dosis van a ejercer algún efecto ya bien estudiado, cosa que muchos suplementos no tienen. Eh, ¿Por qué es esto? Pues porque durante su proceso de fabricación, los estándares de calidad y la exigencia que tienen es súper importante. Y dentro de los nutracéuticos que he podido estudiar y que conozco, digo, obviamente no conozco todos, pero estos estándares de calidad son de verdad por mucho superiores a los que pudiera haber visto. Entonces, para no extenderme demasiado en la pregunta, porque tengo la seguridad de que todo lo que estudié realmente va a suceder en las personas que lo consuman. Y bueno, este tema es particularmente importante para mí, porque para quienes me conocen saben que mi papá es diabético, entonces por eso es un tema que me gusta y me apasiona mucho. Y yo no le daría a mi papá algo que no estoy segura, no solo que no le va a hacer daño, sino que realmente le va a hacer bien. Y sé que Usana le hace bien, mucho bien. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues ya se nos terminó el tiempo para las preguntas. Hay varias que, o hay un, bueno, Daisy, la que acabas de preguntar ya la respondió anteriormente la doctora. Mil gracias a todos por conectarse. Gracias, doctora. Ahorita lees con calma todos los agradecimientos y felicitaciones que te pusieron. De verdad, qué información tan valiosa. Te agradecemos muchísimo que se ve que te diste a la tarea de investigar muchísimo sobre el tema. Gracias a todos por conectarse, a los más de 125 que estuvieron conectados a lo largo de la presentación. Por favor, recuerden que todos los lunes a las 8 de la noche tenemos este espacio en donde compartimos este tipo de información, siempre por profesionales de la salud, tan profesionales como la doctora Ischel. Y bueno, pues los dejamos. Que tengan excelente noche y excelente semana. Hasta luego. Gracias, bye.